Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Bueno, allí vemos un barco, la naturaleza tiene derechos, es el título para decir la verdad, muy sugestivo. La naturaleza tiene derechos. Ricardo Changala, nuevamente un placer reencontrarnos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Un saludo a ti, a la audiencia, a los colegas de la radio. La naturaleza tiene derechos y vamos a conversar porque lo que estamos viendo es la imagen del lago Titicaca, Ajá, ¿sí? el Más alto del lago mundo, más alto del mundo. exactamente, sobre el cual vive muchísima gente y además se han asentado y existen ahí culturas ancestrales muy importantes para el continente y para el mundo. El punto es que hace muy poquito, en abril de este año 2025, el gobierno regional de Puno aprobó una ordenanza regional por la cual le reconoce derechos al lago Titicaca. Mira, Nada más ni nada ¿cuáles menos. serían esos Lago, derechos? por ejemplo, a existir, a su integridad ecológica, a ser regenerado naturalmente en sus ciclos de biodiversidad, a estar libre de contaminación, a ser, a ser representado por entidades que velen por su protección y conservación, entre los cuales le da un rol protagónico a los pueblos indígenas. Ujú. Es Esto, curioso tener que llegar a un punto de reconocer lo que es a todas luces evidente, ¿no? claro. Pero sin embargo, en la lógica de la construcción de los sistemas jurídicos dominantes en nuestros países o en Occidente, digamos, esto parece ser una cosa muy rara, muy Sin duda. peculiar. ¿Cómo puede ser que la Ujú. naturaleza, que no es un ser humano, que no es humana, tenga derechos? Bueno, en realidad, y ese es el tema central de nuestra intervención de hoy, ¿no? Los cabos que queremos atar son jurídicos, sociales y políticos, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre. Eh, Esto tiene que ver con un proceso histórico que se va desarrollando y que se va asentando cada vez más en el planeta. Por ejemplo, en nuestro territorio, la Constitución del Ecuador del año 2008, en términos, la Constitución, no una ordenanza, la Constitución Sí, del sí. Ecuador del 2008 ya establecía que la naturaleza o Pachamama, así lo dice la Constitución, también tiene derechos. Tiene derecho a que se respete su existencia, etcétera, elementos similares a lo que acabamos de ver. Eso en Ecuador 2008, pero en realidad lo podemos ver en otros lugares. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución del Estado de México. Ahora mismo hay una iniciativa discutiéndose en el Congreso de Brasil para reformar la Constitución, para incorporar los derechos de la naturaleza. Por vía legal, en Bolivia desde el año 2010 existen normas que califican como sujeto de interés colectivo público a la naturaleza. Bueno, en Colombia, por ejemplo, hay una norma jurídica que reconoce a un río, el río Ranchería, como sujeto de derecho, es un río fundamental para los pueblos indígenas guayú. Bueno, la lista es larga, no quiero aburrir, pero quiero mencionar también que en otras partes del mundo, y no vinculado necesariamente con pueblos indígenas, también ha existido lo mismo. Fíjate que en Ujú. España, en el año 22, una ley de España, en el año 22, reconoció la personalidad jurídica de una laguna, de la laguna del Mar Menor, que está muy cerca del Mediterráneo, que es muy importante por muchos motivos en el país. Y en Galicia, una norma jurídica de Galicia también le reconoce derechos a un río. Este, en Estados Unidos, que uno puede pensar que puede estar lejos de estas cosas, no. Hay muchísimos lugares, localidades de Estados Unidos que también han avanzado con distintos formatos, textos y modalidades, Ujú. porque además es un sistema jurídico distinto, pero en la misma línea. Por ejemplo, en Ohio, se aprobó una declaración de derechos del lago, de uno de los 5 grandes lagos del norte de Estados Unidos. O en Santa Mónica, más o menos lo mismo sobre los acuíferos, que son fundamentales, obviamente, para la vida de la gente. Y muy recientemente en Alemania, un tribunal de un distrito en Alemania reconoció el derecho de la naturaleza. Bueno, vamos a no aburrir con ejemplos. Pero, ¿qué queremos decir con todo esto? Que como bien dice en un texto muy importante el ex ministro de la Corte Interamericana, Raúl Eugenio Zaffaroni, que tiene un texto brillante sobre la temática de los derechos de la naturaleza, pero ya tiene sus años, pero más o menos nos ilumina en esto. En realidad, desde distintas vertientes, sea desde la vertiente
del derecho occidental o desde la vertiente de los pueblos originarios, digamos así, se llega a lo mismo, a la necesidad de proteger a la naturaleza. Porque eso lo demanda las urgencias de la protección ecológica. En definitiva, el ser humano se va aproximando al deterioro de su medio ambiente, más allá de los negacionistas, en fin, hay muchos debates que se plantean, pero va requiriendo una acción concreta. Y por lo tanto, los marcos jurídicos, los marcos institucionales van abandonando de alguna manera la visión absolutamente antropocentrista por una visión mucho más holística de la naturaleza, donde el hombre no se enfrenta a la naturaleza, sino que el hombre es parte de la naturaleza, el ser humano es parte de la naturaleza y depende de ella. Y esto hay vertientes conceptuales desde la ciencia, desde la filosofía, como que se van encontrando. Cuando vos mirás el panorama global, en definitiva, hay muchos elementos hacia eso, ¿verdad? Ujú. Y se trata de pasar de la mera teoría a la acción concreta, porque nos estamos quedando sin planeta, nos estamos quedando sin ríos, etcétera, etcétera. Quería remarcar este proceso, quería remarcar esto que acaba de ocurrir en el lago Titicaca, porque el hecho tiene sentido, pero además está marcando una tendencia que no debemos dejar de lado, debemos considerar, y yo no creo que haya país en el mundo que pueda exonerarse de tomar acción inmediata para proteger. Lo más importante que tenemos es que es el lugar donde vivimos. Ujú. Me quedé pensando, claro, tú decías, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que uno dice, podría pensar que no, pero sí. Este, y cómo defiende también su acuífero, sus acuíferos, si tendrá interés justamente, si tendrá la mirada puesta en los acuíferos, ¿no? Tema para otra charla, seguramente. Por supuesto, por supuesto. Y como muchas veces hay mucha diferencia en los los gobiernos centrales, nacionales, globales, que supuestamente están frente a los grandes problemas del mundo, con las personas que están mucho más cerca de la realidad, mucho más cerca de la vida cotidiana, que esos son los que manifiestan con mucha más claridad preocupación por este tipo de temáticas, ¿no? Lindísimo este tema, Ricardo. Muchas gracias por traerlo. Gracias a ustedes. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.